Tenga su Biblia en su mano porque vamos a ver un buen número de textos, porque vamos a continuar con la serie Temas de Importancia para la Iglesia y hoy vamos a hablar sobre más temas controversiales, que sería la segunda parte. Y vamos a tratar de seguir respondiendo algunas de las dudas más comunes, de las preguntas más comunes en los cristianos. Algunas de las cosas que voy a tratar, a ver cuánto alcanzamos a enseñar. Algunas de estas cosas son temas controversiales, difíciles de tratar, pero que la Biblia sí tiene respuestas para ellas. Pero como son difíciles de tratar, yo confío en que el Espíritu Santo pues nos va a ayudar. Entonces, ¿están listos? Bien. Vamos a la primera pregunta que vamos a tratar de responder, que son, yo las los estoy incorporando aquí a los estudios, porque son preguntas que me hacen muy común, ¿sí? O me escriben o me llaman. Entonces la primera es la siguiente: ¿debe un cristiano estudiar las Escrituras o simplemente confiar en el Espíritu Santo? ¿Qué cree usted? Porque hay mucha gente que dice, no, ¿para qué estudias? ¿Para qué estudias? Tú confía en el Espíritu, Él te guía, dicen. Y suena bien, ¿verdad? Entonces, el texto que ellos toman de base está en 1 Corintios. La típica pregunta que hacen es, oiga, pastor, ¿es verdad que la letra mata? ¿Han oído esa? La letra mata, te dicen. Entonces, esto lo dicen algunos bien intencionados hermanitos, ¿verdad? Pero desafortunadamente, pues ignorantes de lo que dicen las Escrituras, porque ellos interpretan este texto como que no debemos estudiar, como que es inútil estudiar las Escrituras, que basta con la guía del Espíritu Santo, y toman un texto ahí en el Evangelio de Mateo cuando Jesús dijo que cuando Él está hablando de las persecuciones, dice, los llevarán a las sinagogas, los tomarán presos, pero no piensen qué es lo que van a decir, porque el Espíritu mismo les dará palabras que hablen. Pero ahí está hablando de cuando les decían que porque eran cristianos, entonces el Espíritu les iba a estar dando palabras para contestarle a los que les preguntaban. Jesús nunca estaba diciendo que no estudiaran, por el amor de Dios, o sea. Entonces, es verdad que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿están de acuerdo? Pero el Espíritu Santo no nos va a guiar y ni nos va a decir algo que nosotros no conocemos. O sea, no va a tomar Él nada, Él no nos va a dar una instrucción si nosotros no conocemos lo que dice la Biblia. Por ejemplo, es como un maestro que quiere hacerles un examen a sus alumnos y nunca los enseñó. Pues les va a preguntar y cómo van a contestar los alumnos. Es lo mismo. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a hablar conforme a lo que nosotros hemos acumulado, hemos reservado en el tesoro de nuestro corazón. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo les recordará las cosas que yo les he dicho. Entonces, cuando habla de recordar las cosas, significa de algo que ya conocemos. Pero ¿cómo vamos a conocer si no estudiamos? Entonces, vamos a ver qué significa en realidad que la letra mata. Déjeme contarle una historia, algo que me comentó un joven de aquí. Dice que él estaba por allí en un lugar y estaba leyendo una Biblia de esas pequeñitas y se le acercó otro joven y le dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Y él le dice, sí, soy cristiano. Ah, yo también. Y pues ahí se abrazaron, le echaron porras al Atlas, todo usted sabe, ¿no? Se pusieron bien contentos los hermanos. Entonces ya empezaron a platicar allí, a compartir de la palabra. Entonces uno de ellos, el que no viene a la congregación, el que va a otra congregación, le preguntó al que viene aquí a la congregación. Le dijo, ¿y a qué iglesia vas? Y él le contestó, a casa de oración. Ah, dice, bueno, pues, dice, es que mira, allí mucho estudio, mucho rollo, allí mucho
que la Biblia dice, que no sé qué. No, dice, mira, te voy a decir algo. Mi pastor, le dijo a este cristiano, mi pastor es de esos pastores del Espíritu porque tiene unción, dice, y tiene poder. Dice, y el tuyo es pastor de la letra. Y la letra mata, le dice. O sea que ustedes son un montón de muertos. Pues los tengo bien matadotes. Qué cosas, ¿verdad? Mire, le voy a compartir un diálogo muy común entre dos cristianos, más o menos así. Uno que estudia y otro que no estudia. Son diálogos que se dan de continuo. Y más o menos es así, dice. El cristiano que no estudia la Biblia le dice al cristiano que estudia. Le dice, mira hermano, la letra mata. Y el cristiano que estudia le responde, ¿qué? Y el cristiano que no estudia le dice, sí hermano, la letra mata, ya no estudies tanto la Biblia, no es necesario. Tenemos el Espíritu, ¿no? Entonces vivamos en el Espíritu, vivamos con la guía del Espíritu Santo. Entonces el que estudia le dice, ¿cómo? Sí, hermano, eso de estudiar la Biblia en sus idiomas originales, eso de leer versículos para tener un contexto de las Escrituras es inútil, eso no sirve de nada, nomás se pierde el tiempo. Perdón, dice el otro, ¿no? Sí, hermano, le vuelve a contestar el que no estudia. Mira, Dios puede obrar como Él quiera. Ahora, ¿eso es verdad, sí o no? Ok. Fíjense cómo dicen medias verdades. Dios puede obrar como Él quiera. Dios es soberano. ¿Es verdad eso? Si Dios es soberano también, es una verdad. Dice, y es libre de usar siempre nuevos métodos de revelación para los cristianos. Eso ya suena raro, ¿no? Nuevos métodos de revelación. Métodos de revelación, eso ya suena raro. Ya no pierdas el tiempo, hermano, en andar estudiando tanto. Mejor vámonos a predicar. Lo que necesitamos es actuar, hermano. Mientras que el mundo se pierde, tú estudiando las Escrituras. ¿Qué va a pensar el Señor de ti? Que te la pasas ahí escudriñando según tú las Escrituras. A usted lo que le falta, hermano, es la unción, la visión profética, hermano. Lo que a usted le falta es declarar las cosas para que sucedan. Ya deje de estudiar tanto, tome su autoridad. Recuérdese, hermano, que la letra mata, ¿eh? Es un tiempo nuevo el que vivimos y el Señor nos ha llamado a predicar a las naciones. Hermano, se lo digo con amor, la letra mata, ya no estudie tanto. ¿Será eso lo que significa la letra mata, no estudiar? Bueno, basta con leer todo el pasaje para darnos cuenta que la frase la letra mata no se refiere a no estudiar, sino que se refiere a la ley de Moisés. Entonces, en base a esa malísima interpretación, se cae en el gravísimo error de no escudriñar y estudiar las Escrituras, cuando eso es lo que Dios nos pide y nos exige que le conozcamos. ¿Cómo lo vamos a conocer si no leemos y estudiamos las Escrituras? ¿Sí o no? Vamos pues a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4 para leer el contexto de ese versículo muy mal interpretado, muy mal entendido desgraciadamente. Segunda de Corintios 3:4, vamos a ver pues esto. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿A qué se refiere esto de competencia? O sea, capacidad para servir a Dios en el ministerio. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros, pero mira lo que dice, ¿ministros qué? Competentes, o sea, capacitados, instruidos, con conocimiento de Dios y de las Escrituras. Ministros competentes de un nuevo pacto, subraye, nuevo pacto. No de la letra. Ahora, ¿qué significa aquí no de la letra? Porque dice nuevo pacto. No de la letra significa de la ley.
Porque lo que contrasta la frase el nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, sigamos leyendo para darnos cuenta que la frase la letra mata se refiere precisamente a la ley. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, yo le pregunto, ¿qué fue grabado con letras en piedras? Las tablas de la ley, ¿cierto? Bueno, seguimos leyendo. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, ahí está Moisés, ¿sí? A causa de la gloria de su rostro, a la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu en el tiempo de la gracia? En base al sacrificio de Cristo, que nosotros predicamos y el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu nos guía, el Espíritu nos reprende, el Espíritu, todo lo que sabemos del Espíritu Santo. Entonces, fíjate cómo habla del ministerio del Espíritu. Ya no es, basado en una nueva creación, etcétera. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, que era la ley, este era el propósito de la ley, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Se acuerda que cuando Moisés bajó del monte su rostro resplandecía y bajó con las tablas de la ley y tuvo que poner un velo? Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen, ¿qué? El antiguo pacto. ¿Qué es el antiguo pacto? La ley. Entonces fíjese en el contexto: nuevo pacto, antiguo pacto, ministerio del Espíritu, la letra, refiriéndose a la ley. Dice que el Espíritu, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese es el ministerio del Espíritu, que nos convierte a Cristo. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿qué se refiere cuando se lee a Moisés? La ley. ¿Estamos o no? ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces vemos que el mismo pasaje nos da la respuesta de que la frase la letra mata se refiere a la ley, y efectivamente ese era el propósito de la ley, mostrar que somos pecadores. Y Pablo lo dijo en un pasaje paralelo en Romanos capítulo 7, búsquelo. Romanos 7, versículo 6. Un pasaje paralelo es un pasaje que habla de lo mismo pero en diferente libro, en este caso en la carta a los Romanos. Dice Romanos 7:6, y entonces vemos que la Biblia se contesta a sí misma. Ahí está el peligro de sacar los versículos fuera del contexto. Romanos 7:6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, o sea, ya no estamos sujetos a la ley porque ya vino Cristo, está diciendo aquí Pablo. Dice: por haber muerto para aquella, o sea, la ley en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la, ¿qué? Letra. ¿Lo entiende? Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Entonces fíjense, cuando dice régimen viejo de la letra, y luego en el versículo 7 dice, pregunta Pablo, ¿la ley es pecado? Entonces, el régimen viejo de la letra es la ley.
¿Está claro, no? Ok, sigo leyendo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Mira el propósito de la ley. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Por eso es que Pablo dijo, la letra mata. ¿Entiende? Y sí, porque nos hace ver que estamos bien muertos. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, de la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, lo que hizo la ley era sacar a la luz todos los pecados que nosotros teníamos, los seres humanos, para que en un momento dado clamáramos a Cristo, nuestro Salvador, para que nos pudiera salvar, por cuanto por las obras de la ley, haciendo buenas obras que eran de la ley, nadie puede ser justificado. Por eso es que la letra mata, ¿entiendes? O sea, no te salva, guardar la ley no te salva, te deja ahí en tu muerte espiritual. A eso se refería Pablo en Corintios. Sigo leyendo. Versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y yo qué dice? Morí. Ahí está. La letra mata. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, me engañó o me salió a flote. Nomás que son palabras simbólicas, ¿no? Me engañó y por él, ¿qué dice? Me mató. Entonces, no sé si queda claro que la frase, la letra mata, se refiere a la ley. ¿Está claro? Porque si no, entonces ¿cómo vamos a entender todos esos versículos cuando Dios le reclamaba a su pueblo y a su pueblo Israel y a los cristianos? El reclamo de Dios siempre ha sido que lo conozcan. Entonces, ¿cómo lo podemos conocer? La única manera de conocer a Dios es estudiando las Escrituras. Entonces, si realmente significara la letra mata que no estudiemos, entonces ¿cómo entender, por ejemplo, Oseas 4:6? Vamos ahí. Oseas capítulo 4 versículo 6. ¿Cómo vamos a entender entonces este reclamo de Dios? Yo quiero creer, Oseas 4:6, que esa gente que dice que la letra mata, quiero creer que son ignorantes, involuntarios, que repiten lo que repite el pastor porque no le gusta estudiar y es medio flojón. No quiero pensar otra cosa. No quiero pensar que es un falso maestro, no. Yo quiero pensar que es por ignorancia, que algunos dicen eso. Entonces, vamos a ver si eso fuera cierto, entonces este reclamo no tiene sentido. ¿Ya lo tiene Oseas 4:6? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De química? ¿De biología? ¿O de matemáticas? ¿Falta de conocimiento de qué? ¿O de quién? De Dios y de su voluntad. La única manera de tener conocimiento de Dios es escudriñando las Escrituras. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, y aquí es donde a mí me preocupa, con esos hermanitos que dicen que la letra mata. Porque aquí el reclamo era para los pastores de Israel, los líderes de Israel. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira nomás, eso está crítico, ¿no? Entonces, si la letra mata significara que no debemos estudiar, ¿cómo entender ese versículo? Lo cual nos asegura entonces que no significa la letra mata no estudiar, sino que la ley es la que produce lo que Pablo decía. Otro versículo, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Esto lo desea Pablo
en referencia a los colosenses o su deseo para los colosenses. En Colosenses 1, versículo 9 y 10. Entonces, ¿qué sucederá con un cristiano que desecha el conocimiento? O que dice, no, yo ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto rollo? Tenga cuidado con lo que dice. ¿Para qué tanto buscarle ahí, leer? Y no, ¿para qué? Si la fe basta y yo le pido y él me responde, ¿y qué? Tenga cuidado, porque si usted desecha el conocimiento de Dios, Dios lo puede hacer a un lado y se olvida de sus hijos. Eso está muy fuerte, ¿no? Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Cuál era la oración de Pablo por los colosenses? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál era la oración de Pablo? De que los cristianos colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pregunta, ¿cómo se puede conocer la voluntad de Dios si no se estudian las Escrituras? ¿Alguien me puede decir? Por el Espíritu, hermano. Entonces, por el Espíritu, que nadie predique a nadie, y por el Espíritu que los convierta. Pues no, porque usted predica el Evangelio, la persona incrédula está oyendo y el Espíritu Santo toma eso que está recibiendo la persona y es con lo que trabaja. La palabra de Dios es como la materia prima, ¿me entiende? ¿O no me entendieron? Pues contésteme, cuando menos hágame así, pero algunos nomás le hacen así, porque están durmiendo. Tan temprano y ya durmiendo, hermanos. Bueno, sigamos aquí, llenándonos del conocimiento de su voluntad, ¿no? Entonces, mire, dice, pedí a Pablo que sean llenos del, y aquí viene la palabra, conocimiento. Esa frase está para un tema completo, llenos del conocimiento de su voluntad. Y es preocupante que ese tipo de cristianos que dicen que la letra mata, al no conocer las Escrituras, cuando se les viene un asunto que no saben qué hacer, qué responder, se turban todos y se sacan de onda, como decimos los jóvenes, y luego no saben qué hacer y al rato le están reclamando a Dios y empiezan a decir tonterías. Y si yo diezmo, ¿por qué me pasa esto? Si yo reprendí al diablo, ¿por qué me pasa esto? No conocen, no saben que Dios tiene maneras de tratar con nosotros. No saben que Dios permite ciertas circunstancias en ocasiones para quebrantar nuestro orgullo o cosas. Lo ignoran. ¿Por qué? Porque dicen que el estudio, la letra mata, dicen. Y los que los está matando es la falta de conocimiento. Pero sigue diciendo el versículo, sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. La única manera de tener sabiduría, hermanos, es conociendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, hace sabio al sencillo. ¿No dice así el Salmo? ¿Quieres sabiduría? Conoce a Dios, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Así dijo Pablo. ¿En quién? En Cristo. Y Pablo decía, yo he dejado todo y he perdido todo para ganar el conocimiento de Cristo. Entonces, qué horrible suena eso, de que la letra mata, hermano, ya no estudie tanto. Se oye aberrante. Y lo que los está matando a esa gente es precisamente la falta de conocimiento, la falta de sabiduría. No saben tratar los asuntos, pero no solo sabiduría. Miren lo que dice, ¿qué más? E inteligencia espiritual. O sea, hay una inteligencia natural. Nosotros la usamos para hacer muchas cosas, la creatividad, pero aquí habla de inteligencia espiritual. Ahora, ¿cómo tú desarrollas inteligencia natural? Cuando te pones a ejercitarla, ¿no es cierto? Por eso desde niños, desde bebés y cuando van creciendo, les enseñan juegos que
que ellos aprendan a acomodar cubos para ir desarrollando la inteligencia, ¿sí? Que el cerebro vaya acostumbrándose a trabajar, a pensar, a imaginar, a crear, etcétera, etcétera. Bueno, hay una inteligencia espiritual. ¿Y cómo se desarrolla la inteligencia espiritual? Esta se desarrolla precisamente poniendo ejercitando el conocimiento, la sabiduría que Dios nos da. Pero repito, ¿cómo vamos a tener conocimiento y sabiduría si no estudiamos las Escrituras? ¿Cómo vamos a tener eso si la letra mata? Entonces, una vez más, comprobamos que es una pésima interpretación de la Biblia. Versículo 10, fíjate: llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ¿qué? Andéis como es digno del Señor. Entonces, esos que dicen que la letra mata, no saben, al no tener conocimiento, entonces, ¿cómo van a saber andar como es digno del Señor? ¿Cómo van a saber? Si ignoran, si no estudian, porque en su ignorancia dicen que la letra mata. Ahora, mire la frase que viene enseguida: agradándole en todo. Pregunta: ¿cómo tú vas a agradar, por ejemplo, a tu esposa si no conoces sus gustos? Tienes que conocerla. ¿Cómo vas a agradar a tu marido si no sabes qué es la comida que le gusta? Tienes que preguntarles, tienes que tú fijarte, usar la inteligencia. Ah, mira, le gusta el pozole. Eso nada más te lo voy a hacer una vez al año, viejo, porque si no te vas a poner de este tamañito. Entonces usted con sabiduría le dice: no, mira, el pozole es bueno, pero pues no diario, viejito, no diario, ¿por qué? Te vas a enfermar. Entonces mire, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no estamos llenos de su voluntad? ¿Cómo? Pregunto, ¿alguien me podría contestar? Por el Espíritu, hermano. El Espíritu nos guía. Pues sí nos guía, pero en lo que conocemos. Y ya nos dice cómo usar la sabiduría, cómo caminar, agradándole en todo. ¿Qué más dice? Llevando fruto en toda obra, buena obra, y todavía remata Pablo aquí, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Escúcheme bien: si usted tiene el mismo nivel de conocimiento que hace un año, usted está estancado. Si usted tiene el mismo conocimiento de Dios y de su voluntad, no ha crecido en sabiduría, y usted tiene todo eso igual que hace 6 meses, usted está estancado. Si usted tiene lo mismo de hace 3 meses, usted se estancó. Es más, hermanos, voy a decir: si usted mañana no aprende algo nuevo de Dios, usted está estancado. Es que el conocimiento de Dios es tan profundo, o sea, es tan vasto, es inacabable. Entonces, ¿dónde queda la frase esa, hermano? ¿Dónde queda la afirmación esa de: no, hermano, no estudies porque la letra mata? Queda en lo ridículo y el diablo carcajeándose de esos hermanitos. No, hermanos, no. Después de que usted ya entendió todo esto, vamos a seguir estudiando la Biblia, ¿sí o no? Y cuando algún hermanito de esos le diga: no, ¿para qué? Usted explíquele ahora. No, mira, vamos a leer y explíquele esto. Grábeselo bien, escríbalo, ¿sí? Escuche el mensaje otra vez y saque sus notas, porque de esos hermanitos hay un montón. Pues si había, hasta me dicen: oiga, pastor, usted es bien rollero, me dice. ¿Para qué tanto? Dice. Entonces, bueno, de allí salió esta duda, esta pregunta, y bueno, espero haberla contestado. ¿De acuerdo? Vamos sobre la pregunta número 2 de esta mañana. La pregunta es esta, que es muy común que me escriban, me llamen, me pregunten, y dicen: pastor, ¿es pecado tener relaciones sexuales sin estar casado? ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a tratar de responder lo que dice la Biblia. Otros dicen: oiga, pastor, ¿es lícito el sexo prematrimonial o antes del matrimonio
si la pareja está enamorada, porque Dios lo que ve es el corazón, ¿no? Y te mezclan todo. Pues sí, Dios ve el corazón, sí es cierto. ¿Pero qué? ¿Es lícito? Preguntan, Dios no, alguien me dijo en una ocasión, yo no creo que Dios lo vea mal, o lo vea como algo malo, porque pues ella y yo nos amamos y dentro de un año nos vamos a casar. Entonces yo no creo que Dios lo vea malo. Bueno, ahí les va. Yo les voy a contestar no lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que usted se imagina. Vamos a ver y ahondar en el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de qué es lo que dice Dios al respecto, porque este pecado está matando a muchos, los está enviando al infierno. Entonces hay que tratar el asunto. La fornicación es un pecado que la Biblia reprueba, Dios rechaza totalmente. ¿Por qué? Vamos a estudiar. Vamos a comenzar con Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, donde aquí el apóstol Pablo escribe una lista de pecados que provocan que los practican no hereden el reino de Dios. O sea, no van a ir al cielo, vamos. ¿Sí? Gálatas 5:19 al 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne es lo pecaminoso. Son manifiestas, son obvias, dice Pablo. Que son, y mira, comienza la lista. Y al inicio de esa lista comienzan los pecados sexuales. Dice adulterio, y aquí viene fornicación, encabezan la lista. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cosas semejantes, cualquier cosa que se le parezca a esto que Pablo dijo, acerca de las cuales dice, ¿qué dice Pablo? Los amonesto. ¿Qué es amonestar? Llamar la atención, ¿no? Advertir. Les amonesto, como ya os lo he dicho antes. O sea, se los está repitiendo por la importancia que lleva el asunto. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, más claro que eso, todavía alguno puede decir, no, pero es que yo la amo, pero es que no sé qué. Bueno, Apocalipsis 21:8 nos muestra que la fornicación es un pecado tan grave que puede llevar a una persona al infierno. Así de simple. Apocalipsis 21:8. Y ahí hay una advertencia, esta es por Juan. Jesús le dictó, le reveló el Apocalipsis y él lo escribió aquí. Dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, ahí está, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso, mis queridos oyentes, se llama el infierno eterno. Y ahí está en la lista. Ahora, vamos a estudiar qué es lo que es la fornicación, aunque la letra mate. ¿Qué es la fornicación? Le voy a citar lo que dice el diccionario Larousse primero. ¿Por qué? Porque es la definición que hace un diccionario secular, que no es de tipo religioso, ¿sí? Sino que nos define las palabras. Y dice que la fornicación significa ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Fíjese qué interesante. El mismo diccionario Larousse se lo dice: relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por lo tanto, tener la sexualidad prematrimonial o antes del matrimonio es fornicación. Esa es la definición técnica. Ok, ahora vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento
respecto a la palabra fornicación, que los versículos que aparecen allí, bueno, la traducción de la palabra fornicación que aparece en la Biblia es un vocablo griego que es el siguiente, es porneia. Y de esta palabra, de este prefijo, se deriva la palabra pornografía. ¿Sí? Esta palabra porneia, que se traduce fornicación, se refiere a todo tipo, según el diccionario ya de las palabras de la Biblia, se refiere a todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Fíjese lo que dice, todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Entonces, según la Biblia, la fornicación es la comunión sexual voluntaria, sigue diciendo el diccionario, entre una persona no casada con una persona del sexo contrario. Y es, según el diccionario, propiamente el ayuntamiento carnal ilícito en general. Eso es lo que dice el diccionario. Entonces, porneia significa, por lo tanto, también trae otras implicaciones: prostitución, falta de castidad, inmoralidad sexual. Por lo tanto, la fornicación es condenada como un pecado grave en la Biblia, hermanos. Es una práctica totalmente prohibida en la Biblia. Por ejemplo, los apóstoles mandaron a los cristianos gentiles que se empezaban a convertir, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 29, que se abstuvieran de fornicación, de otras cosas, pero aquí el punto es este, que se abstuvieran de fornicación. ¿Por qué les dijo a los gentiles cristianos que se abstuvieran de fornicación? Les voy a explicar brevemente por qué. Porque en 1 de Corintios, vaya abriendo su Biblia en 1 Corintios 6. Corinto era una de las ciudades que formaba parte de Grecia, ¿sí? Grecia, la cuna de los más grandes filósofos en toda la historia, llena de pensamientos humanos, algunos con buen sentido común, otros descabellados totalmente, y algunas de esas filosofías descabelladas aseguraban que lo que se hacía con el cuerpo no tenía trascendencia hacia el futuro, porque el cuerpo envejecía, te morías, te enterraban y te comían los gusanos y te hacías polvo. Entonces, pues lo que haces con el cuerpo no afecta en nada tu mente ni tu espíritu. Esa era parte de las filosofías que tenían algunos filósofos griegos. Entonces, cuando Pablo llega a Grecia y les predica el evangelio, llega a Corinto y les predica el evangelio, se forma la iglesia, que son los creyentes, y ellos tenían que seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Me está explicando? Por lo tanto, al ser nuevos creyentes, ellos comenzaban o seguían viviendo algunas prácticas basadas en su filosofía. ¿Me estoy explicando? Pongan atención acá. Entonces, miren lo que les escribió Pablo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9, dice así. Por eso les escribe esto: no sabéis, y parece que no sabían los corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego les dice una frase bien tremenda, les dice: no erréis, o sea, no se equivoquen, porque esa equivocación te puede costar tu eternidad en el infierno. O sea, no te equivoques con tus filosofías, no te equivoques con tus pensamientos propios, sino pregúntate qué es lo que dice Dios al respecto, no lo que tú piensas, porque cada quien piensa lo que le viene en gana.
El asunto, y eso déjaselos para los que no son creyentes, los que no son cristianos. Para nosotros los que somos cristianos, debemos de enfocarnos en lo que Dios piensa, en lo que Dios dice. Por eso dice Pablo, no erréis, no se equivoquen, te puede costar la eternidad. Y miren otra vez la lista, ¿quiénes la encabezan? ¿Quiénes? Ni los fornicarios. O sea, no se equivoquen, pero nos amamos, ni los fornicarios. Pero nomás fue para que, no, es que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entiéndase homosexuales, ni los ladrones, pero solo le quité un poco de lo mucho que tiene, ni cuenta se dio. Pues si no está mal, ni cuenta se dio. Además, él tiene mucho dinero. Y empiezan a justificarse los ladrones. Y en cada uno de estos pecados la gente se justifica. Pero Pablo dice, no erréis, no se dejen llevar por diversas filosofías. No. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Más claro que eso? ¿Quieren? Pues todavía sigue, fíjense. Vamos al versículo 18. Como ellos persistían en practicar de una manera indiscriminada la fornicación y la inmoralidad sexual, ustedes saben que lo que destruyó a esos imperios como el romano, el griego, fue precisamente la promiscuidad. ¿Sí saben algo de historia de eso? Eso fue lo que los encaminó hacia la destrucción, fíjense nada más. En el versículo 18, mira lo que dice Pablo, huid de la fornicación. ¿Qué significa huir? Mira, cuando tú ves un perro bravo que se te viene encima, ¿para dónde corres? ¿A enfrentarlo o te das la media vuelta y corres al lado opuesto? O sea, le das la espalda, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. Dice, dale la espalda a ese pecado. Pero es que somos jóvenes. Dale la espalda a ese pecado que te puede destruir. Pero a ver, pastor, no entiendo. ¿Por qué si Dios puso la sexualidad en mí, luego me la reprime? Pues si la puso allí es para usarla, ¿no? Bueno, esa es tu lógica. Porque si yo utilizo tu misma lógica, bueno, a ver, ¿por qué nos ponen límite de velocidad en las calles? Es mi carro, ¿no? Y yo puedo ir a 160 cuando tú y tu hijo vas saliendo de la escuela. ¿Te gustaría? ¿Verdad que no? Entonces yo no puedo poner ese argumento tonto. Entonces, a ver, el auto dice que yo puedo llegar hasta 220 kilómetros. Es mío el auto, ¿no? A mí nadie yo hago lo que me da mi gana, entonces ¿por qué me pones límites? ¿Verdad? Si quieren filosofar, pues filosofamos. Se vale filosofar, pero en cuanto a los principios cristianos. Entonces todos esos argumentos de que si Dios me la puso y luego me la reprime, no tiene sentido. Sí tiene sentido. Lo puso para uso bajo los parámetros del matrimonio y con propósitos bien definidos que Dios tiene para la familia, para el matrimonio, para que el hombre y la mujer vivan una vida bonita, feliz, se amen, tengan hijos, críen a la familia, tengan una descendencia, en fin, son un montón de propósitos muy buenos, pero no para andar por todos lados allí, no. Ahora el auto nos sirve, ¿verdad? Y si dice máximo 60 kilómetros por hora, bueno, si yo voy a 50 o aún en los 60, pues bien, ¿no? Hasta allí no estoy violando la ley, porque si violo la ley y voy a 120 kilómetros por hora aquí en la de Colón, llegando al centro, y se me atraviesa una viejita, lo más seguro es que no me detenga, la voy a atropellar y me van a meter a la cárcel. Y yo no puedo argumentarles por qué. Pues porque hay leyes, Señor, y usted las violó, por eso. Y me hago acreedor un montón de consecuencias. ¿Ya entendieron? Eso espero.
Ahora sigo leyendo el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y aquí es donde viene la palabra de Dios para contrarrestar todas las filosofías de los griegos. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y mira esta frase: y que no sois vuestros. O sea, tú no eres dueño de ti mismo. Fíjate cómo es la filosofía del mundo. En el caso del aborto, las señoras dicen, y los legisladores las apoyan a las señoras, que ellas hagan, dicen las señoras, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que me dé mi regalada gana. Así dice, ¿no? Yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. Entonces los legisladores dicen, pues sí, tiene razón las doñas. Pues sí, entonces, ok, quedé embarazada, pero no lo quiero, fíjate. Entonces yo lo puedo matar. Fíjate, una filosofía apoyada por legisladores, porque esa es una filosofía. Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, tú no eres dueño de ti misma, tú no eres dueño de ti mismo. ¿Por qué? Porque por razón de creación tenemos un dueño. ¿Quién es el dueño de nosotros? Dios. Entonces Dios como dueño es el que nos dicta las reglas de qué hacer con el cuerpo que nos dio. Entonces si tú todavía eres de los que dicen, pues yo hago de mi cuerpo, pues estás muy equivocado. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué sentido tiene entonces que Cristo haya venido a morir en la cruz para nosotros seguir en los pecados? No tiene sentido. Se hubiera quedado allá en su trono en el cielo. Vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y de los pecados que a todos nos han hecho llorar, ¿sí o no? Y nos han hecho sufrir. ¿Por qué seguir en esos? Sigo leyendo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué dice vuestro cuerpo y en vuestro espíritu? Repito, porque las filosofías griegas solamente... se ocupaban de lo espiritual, según ellos decían, y con el cuerpo lo que hagas no pasa nada. Y Pablo dice, no, discúlpenme, pero Dios es el dueño del cuerpo y del espíritu y de todo. Él da la vida, Él la quita, y nos dio este cuerpo. Dice, los cuales, por si alguno todavía tiene duda, al final del versículo, cuerpo y espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Oiga, pastor, entonces yo como cristiano ¿no puedo hacer lo que me da mi gana con mi cuerpo? Pues fíjate que no. Si quieren cierren la puerta esa porque les está molestando ahí el ruido que están haciendo ahí. Están apaleando a un cristiano porque no entró.
Entonces, no, hermanos, no. O sea, no puedes hacer lo que quieres con tu cuerpo. Fíjese, eso ya llevaría a otro tema que probablemente más adelante trataremos. O sea, de una forma leve, porque no es una doctrina, pero, o sea, sí una doctrina que tenga que ver con la salvación, pero sí es un punto importante. ¿Se acuerdan que Dios les prohibió a los judíos que comieran cierto tipo de alimentos? Eso era con el propósito que se dieran cuenta que no todo les hace bien. Claro, en el Nuevo Testamento dice que todo podemos comer, pero también dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Entienden? Entonces ahí entra otro asunto que tiene que ver con la inteligencia espiritual. Hay veces que me invitan a comer o voy a comer a algún lado y está bien rica la comida. ¿Le gustó? La verdad estaba muy buena. ¿Quiere? Sí, pero no, les digo. No, espérame. Mire, sí quiero, pero no debo. Pero hermano, aprovéchese. Pues quisiera aprovecharme, pero no debo, porque ya con eso está bien. O sea, hay que ponerle, y hay que cuidar el cuerpo que Dios nos dio. Pero eso ya sería otro tema, porque van a decir, ya me aguadó el menudo. Menudo problema nos metemos por andar de... Otro versículo, mira. 1 Corintios 10, versículo 8. Pablo sigue añadiendo aquí el punto sobre la fornicación. 1 Corintios 10, 8 dice así: ni forniquemos. Está hablando de lo que les pasó a los israelitas en el desierto. Y les dice así: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esto fue cuando hicieron el becerro de oro, ¿se acuerdan? Hicieron una fiestonona y ahí se aceleraron y se desbocaron. ¿Sí? Por eso las fiestas que tienden hacia lo carnal no son muy recomendables para el cristiano. Porque luego a veces también preguntan: pastor, ¿puedo ir a un antro? Yo nomás me siento ahí y veo bailar, yo no hago nada, ni tomo una coca, yo estoy ahí. Entonces, ¿a qué vas? ¿A qué vienes a la iglesia? Pues a oír la palabra de Dios. ¿A qué vas al cine? A ver una película. ¿A qué vas a un antro? ¿A estarte sentado? Pues no vayas. O mejor, o en otras palabras, no te hagas. O para que me entiendan, no os hagáis. Eso ya es más bíblico, ¿no? No, hermano, son puros pretextoides. Son pretextos tan infantiles, tan, bueno, mejor leemos aquí. Efesios 5:3. Efesios 5:3. Miren, este es otro tipo de instrucción. Dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Qué es un santo en la Biblia? Alguien apartado para Dios, que vive para Dios. O sea, ni siquiera se debe mencionar, ni hacer chistes, ni dobles sentidos, ni ese tipo de inmundicias, de cosas sucias, que es lo que hace la gente del mundo. ¿Entiende? Exactamente eso es. Y Pablo dice: no, ni siquiera entre ustedes deben de platicar esas cosas, ni siquiera lo mencionen, porque ustedes son gente apartada para Dios. Colosenses 3:5, Pablo sigue abundando. Colosenses 3:5 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es hacer morir? O sea, reprimir, sujetar, mortificar. Esa es la definición en el griego de hacer morir. Bueno, lo terrenal se refiere a todo lo que nos lleva hacia el pecado. Y miren qué es lo que encabeza la lista. ¿Qué es lo que encabeza la lista? La fornicación. Yo estoy dando los jueves una serie que se llama Enfrentando la Tentación.
Y estoy hablando cómo las tentaciones se esconden muchas veces detrás de los sentidos naturales como la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y espiritualmente tiene su significado también. Yo les recomiendo que escuchen esa serie también. ¿Por qué? Porque si ustedes son observadores, que me supongo que sí, porque de alguna manera todos vemos televisión, yo suelo ver la televisión. Yo les he comentado, a mí me gustan mucho los noticieros. Necesito estar, aparte que me gustan, y alguno que otro programa ahí de Discovery Channel, ese tipo de canales. Pero esos programitas que la alegre de la mañana y donde salen todos, ay, se me hacen tan estúpidos, perdón la palabra, y más los que los están viendo, porque cómo pueden tolerar a ese montón de gente tan boba, tan tonta, dicen cada tontería. Bueno, la televisión es el medio más fuerte para hacer entrar por medio de la vista y despertar y excitar la sexualidad. Todo te lo presentan con mujeres desnudas, ahora también ya hombres desnudos, para que también se recree la pupila de la señora, dicen. Y una de tonterías que dicen. Y ahí está detrás de todo eso. Y toda nuestra cultura, la moda, la música, si analizamos así rápidamente, nos damos cuenta que toda está con un enfoque hacia la sexualidad. ¿Por qué hoy los chavitos de 12 años tienen relaciones sexuales mientras más, o sea, a esas edades tan cortas, cuando en el pasado no era tanto? ¿Por qué? Porque los niñitos, ahí está la mamá, póngase a ver la televisión, con tal de que no te moleste, y no te estás dando cuenta de lo que está viendo el niño. Miren, el otro día me invitaron a comer a un restaurante, estábamos ahí esperando la comida, y ya ven que luego tienen pantallas, normalmente tienen en los canales de deportes, pero allí no tenían de deportes, era un canal donde se estaba viendo una película, donde estaban teniendo relaciones sexuales. Entonces, yo volteé y vi y le dije con los que estaban ahí, le digo, ¿saben qué hay que decirle al mesero? Porque miren a la niñita esa, y estaba una familia, ellos, la niñita estaba, unos 6 años la niñita, estaba. Y luego al rato se queja el papá que por qué es tan precoz la niña. Entonces, fíjense, todo va enfocado hacia la exaltación de lo sensual. Por eso aquí dice, hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Cómo se hacen morir? Bueno, cámbiale, por favor. Es más, aunque estés viendo un programa sano de niños, que a veces estás ahí, de pronto pasan un comercial, que tú dices, ¿cómo es posible que a este horario te pasen eso? Ya, o sea, se pasan, tú dices. Bueno, también ahí, fíjate bien, parece exagerado, pero créanme lo que no es exagerado. Voltea tu vista, si quieres seguir viendo el noticiero, voltea tu vista, distráete en otra cosa. No tienes por qué estar viendo eso. Luego al rato andas todo acelerado como rinoceronte desencadenado. ¿Y por qué, Dios mío? ¿Cómo que por qué? Pues le das rienda suelta. No, sujétala en el nombre de Jesús y con el dominio propio. Porque todo eso, el mundo así se maneja, hermanos. Y luego todavía se le añade que a la iglesia vienen 2, 3 hermanitas vestidas ¿para qué te cuento, compadre? Tan impúdicas se pasan algunas de ustedes, hermanas, su forma de vestir. Y si se encuentran por ahí un hermanito que traía unos broncones antes de convertirse, que ese era su punto débil, y ay Dios, y varios me han venido a reclamar, pastor, dígales algo, esa era mi debilidad. A veces me ponen enfrente con la espalda toda desnuda, pastor, y la verdad, no, pues cámbiate de lugar, hermano. Y luego otros que menos entienden algunas cosas, dicen, no, es que ahí en casa de oración permiten de todo. No es verdad eso. Lo que pasa es que ni modo que estemos ahí en la puerta, a ver señora, deje pasarle el visto bueno. No inventen.
Pues, ¿cómo vamos a andar haciendo eso? Pero se entiende que ustedes, señoras y mujeres y jovencitas, son cristianas, ¿no? Entonces bájenle. Aquí está en la Biblia. Todo eso provoca, hermanos. No digan que no. No, y déjenme decir algo públicamente. Ya se quejaron de las panderistas, Cada rato dicen, no, cuando están aquí arriba, su vestido, pero cuando salen de allá, ¿no se ha fijado, pastor? La verdad, no, porque yo salgo de allá. Dice, mire, salen con unas cosas así, pero entonces ya saben, muchachas, para que entre ustedes y bueno, los líderes de este grupo les digan, porque pues, la verdad yo no me he fijado, pues es que se fijan que yo salgo al escenario de allá y salen de ahí, yo no me ando fijando en eso, pero ustedes sí, y ya van un buen número de hermanos que me dicen, Entonces, muchachas, allí los líderes, entonces vamos a tomar medidas ahí, ¿verdad que sí? Sí. ¿Ya ven? Bueno. Primera Tesalonicenses 4:3. Vamos rápido. Primera Tesalonicenses 4:3. Dice así. Dice, pues la voluntad de Dios es, ¿qué? Bueno, me espero, porque todavía no. Todavía van allí por Génesis. Los que les gusta dormirse, pues, aprovechen ahorita. Van en Josué. Ok, 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? Entonces concluimos. La fornicación es rechazada por Dios. ¿Sí? Pero viene otra pregunta aquí. Entonces, pastor, ¿cómo puedo evitar la fornicación? Les voy a dar dos respuestas bíblicas de cómo evitarlo, bíblicas. La número 1, abstenerse por completo de las relaciones sexuales. Esa es una manera de evitar la fornicación. Y la otra es casarse. Porque Pablo a los Corintios dice, es mejor casarse que estarse quemando, porque por causa de que dice, no, pues es hasta que tenga la casa, hasta que tenga, no sé qué, hasta que, y andan de novios y se aceleran al rato. Primera de Pedro 2:11, ahí el apóstol Pedro habla precisamente de abstenerse por completo de las relaciones sexuales, para los que son solteros. Primera de Pedro 2:11, dice así el apóstol Pedro, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí está la palabra, abstinencia. Que os abstengáis de ¿qué? De los deseos carnales que batallan. Hay una guerra en nuestros miembros que batallan contra el alma, y acá en el alma, en nuestros pensamientos es donde entendemos esa lucha y estamos ahí, ¿verdad? Y está la tentación, y si tú no le das la espalda, si tú no cambias tu mirada, todo eso, hermano, puedes caer en la tentación. Entonces la abstención, ¿sí? Otra vez hablaba con un muchacho, ahorita tiene 23 años, pero cuando él me dijo lo que
yo les voy a decir tenía como 15, 16 años. Y es de aquí de la congregación. Fíjate, ya pasaron para 23, ¿cuántos son? 15, 8 años. Me dijo, pastor, dice, le voy a decir una cosa. No sé, estábamos platicando, me dice, le voy a decir algo, pastor. Yo hice un compromiso con Dios. Dije, sí, ¿qué clase de compromiso? Me dice, yo me comprometí a permanecer virgen hasta que me case. Dice, yo con la gracia de Dios lo puedo lograr, con la fuerza que Él me va a dar. Dice, mire, en la escuela el otro día una muchacha se me ofreció y yo le dije que no, y me dijo, ¿eres gay? Y yo le respondí, no soy gay. A ver, demuéstramelo. Dice, yo no tengo que demostrarte nada. Dice, y hay muchas tentaciones. Ya tiene 23 años el muchacho, ¿sí? Dios ya lo empieza a usar, ya está terminando sus estudios, todo. Y el otro día le dije, oye, ¿qué onda? Dice, pastor, me he guardado. Dice, porque es una convicción que yo tengo y yo quiero hacerla. Le dije, lo vas a lograr. Le dije, es más, cuando te cases, invítame, yo te caso, ¿no? Me encantaría casarte. Dice, ¿verás, pastor? Le digo, sí. Fíjate, 8 años. Ahora, desde los 15 me dijo, hermanos, tiene 23. Si ese muchacho lo pudo hacer, todos los que, algunos llegan, es que no se puede. ¿Qué? No quieres obedecer a Dios. No quieres abstenerte y le das rienda suelta y al rato están llorando. Al rato están ahí llora y llora. Al rato está la muchacha embarazada a los 15 años. Y luego quieren boda de blanco y todo acá. No, hombre, espérense, no. Porque luego hasta nos reclaman, oiga, yo que no, cásense en las bodas colectivas. No, pero yo quiero una individual. No, espérame, perdiste eso. Lo perdiste. Las bodas colectivas son de gente que se incorpora a la iglesia y que han vivido juntos, ahí como Dios les ha dado a entender, dicen. Pues qué mal entendieron. Y llegan a los pies de Cristo, pero su relación está mal delante de Dios. Entonces se les invita a todos esos que ya viven juntos, que ya tienen relaciones sexuales, que tienen hasta hijos, a que normalicen su situación civil y con el Señor, y es cuando los casamos. Y es cuando incluimos algunos jovencitos o personas, no tanto, que como dicen, se comieron la torta antes del recreo. Entonces les dice uno, no, ¿sabes qué? En la boda, no, ¿y por qué? ¿Y por qué aquella así? Bueno, pues porque, y empiezan a perder muchas cosas. O sea, ¿cómo les vamos a hacer todo allá, así como ellos quieren? ¿Y qué simboliza el blanco? Pureza, sí, mira cómo no. No inventen, hermanos. No, entonces luego se nos echan encima a veces los papás. No, qué mala onda son, dicen. No, es que aquí hay un orden. Miren, el hecho de que se nos hayan escapado algunos, que bien escondidita la tenían, no significa que nosotros toleramos eso, de verdad, hermanos. Ni tampoco toleramos que en las bodas vayan todas las hermanas enseñando todo. Porque algunos se sacan de onda. Se sacan de onda bien feo. ¿Por qué? Mira, ahí están los pastores. Y mira cómo andan las muchachas de la iglesia. No, pues no, que santidad. No, espéreme. Ni modo que allí en la boda. Oigan, que pues no es el momento allí. Aquí es el momento ahorita. Tampoco toleramos esas impudeces. Pero para nada, no las toleramos. Y no estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque no es propio de un cristiano. Estoy seguro que no estoy cayendo en el legalismo, porque entiendo lo que es el legalismo, pero también entiendo lo que es el decoro. Sé lo que les estoy diciendo. Y ahorita es el momento para decirlo. 1 Corintios 7:2. Mira lo que dice. 1 Corintios 7:2 dice así: pero a causa de las fornicaciones
o de la actividad sexual normal que puede tener un hombre o una mujer, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, o sea, casarse, y cada una tenga su propio marido. Para eso Dios lo diseñó, para el matrimonio. Yo quiero que noten que no dice cada uno tenga su propio hombre, cada una tenga su propio hombre. No dice eso. Aquí mujer equivale a marido, porque es un término de la cultura, pero se refiere a esposa. Cada uno tenga su propia esposa, cada mujer tenga su propio esposo. Y luego en el mismo capítulo, Pablo, en el mismo capítulo habla de que ya no nos pertenecemos, de que tu cuerpo le pertenece a tu esposa. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por causa de la oración o de alguna situación, de alguna petición en común acuerdo. Y después dicen, vuélvanse a juntar en uno, o sea, vuelvan a tener relaciones íntimas para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por eso hay muchos adulterios, muchas fornicaciones, y son los pecados más comunes. Y lo más triste, hermanos, son los pecados que inclusive pastores están fomentando. Y tú dices, ¿cómo, pastor? No, le voy a explicar cómo. Cuando una parejita son novios y tienen relaciones sexuales, entonces de alguna manera se da cuenta el pastor, o ellos van y le dicen al pastor, y el pastor le dice, no, ¿se aman? Sí. ¿Se van a casar? Entonces miren, ustedes, Dios sabe. ¿Dios sabe? Sí, Dios sí sabe. El que no sabe es el ignorante del pastor. Y no sabe que está mandando al infierno a sus congregantes al permitirles semejantes prácticas. Eso agrede, hermanos, el evangelio. Y finalmente, Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. Eso dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué? Los juzgará Dios. Entonces, concluimos, ningún acto sexual antes o fuera del matrimonio es permitido por Dios. No importa si se aman o no se aman. No importa si los dos se aman locamente. No importa si tienen la intención de casarse después. No importa si en la iglesia a la que asisten les digan que no hay nada de malo en ello. No importa si están por realizar su boda muy pronto, faltan 15 días, pues no pasa nada. Si todavía no están casados, la sexualidad antes del matrimonio es fornicación, y la fornicación es pecado. Y van a dañar su alma, su espíritu y su cuerpo. Y Dios quiere evitarnos eso y quiere que seamos felices. ¿Por qué no esperar y ordenarnos? Amén. Y Dios bendice todo eso porque Él lo creó, Él lo diseñó. Oremos. Señor, te damos gracias. Padre, si alguno está en alguna situación así, que arregle, Señor, contigo y se abstenga y camine en santidad y rechace repetir ese pecado, porque traerá consecuencias graves. Señor, solo estudiando tu palabra podemos darnos cuenta de tu voluntad. Solo estudiando tu palabra podemos conocer tu voluntad, Señor. Te pedimos por aquellos que en su ignorancia dicen que la letra mata, entendiendo ellos que estudiar no tiene ningún sentido, cuando es precisamente lo que tú nos has llamado. A los que pastoreamos nos diste la orden, enséñenle las cosas que yo les he mandado. Y a las ovejas que aprendan tu palabra, Señor. Entonces debemos enseñar tu palabra para que la gente tenga conocimiento de tu voluntad
nos dé sabiduría, inteligencia espiritual y evitar precisamente seguir en el pecado. Por falta de conocimiento de tu voluntad, de sabiduría y de inteligencia, es que algunos cristianos, inclusive nacidos de nuevo, caen en fornicación, en pecados, en falta de decoro, en provocaciones de la carne, en tantas cosas que terminan mal. Y todo eso nos lo quieres evitar, Señor. Ayúdanos. Y la única manera de saberlo es conociendo tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Jesús, cuando oró, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y esta palabra nos santifica y te damos gracias, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.